dio y las cosas cayeron al suelo y ya la cosa dijo, acá hay algo serio. Pero yo lo tomé con mucha calma y les dije a mi familia, no, no pasa nada, tranquilo, tranquilo. Y ese fue también el mensaje de la tripulación, ¿no? Que no se desesperen, etcétera, etcétera. Claro, pero usted nos dice que sí hubo momentos de desesperación. ¿A qué se refiere? ¿Cómo evolucionaron los eventos? Esto empieza, ¿no? O sea, una hora nos han mecido en el sentido de que no pasa nada, no pasa nada. Pero la gente decía, bueno, pero vayamos a las botes, vayamos esto, y había un desorden de la organización. Claro, y conforme transcurría el tiempo y se notaba que el barco empezaba a inclinarse, entonces la cosa ya es clara, ¿no? Y cuando cayó una caja que rodó de un lado hacia el otro por la inclinación, ahí empezó ya un poco la crisis, ¿no? Y nos dice que ha sido como una hora entre el impacto y el momento de la evacuación. Exacto, de la orden de evacuación. O sea, la gente estaba a esa hora deambulando cerca a las lanchas para tratar de abordarlas, ¿no? Claro, para estar pendientes. Pero, claro, eso se debió, lo sabemos ahora, al abandono del barco de parte del capitán, ¿no? Que sabía lo que podía pasar porque él sabía la locura que había hecho de meter el barco ahí. Y no había una cabeza que dirigiera precisamente. Claro, efectivamente. Uno ya se entera después eso, ¿no? Y ese fue. ¿Cómo así terminan ustedes en el agua? Cuando nosotros primero subimos a un primer bote, en este caso al bote que estaba de nuestro lado, y ese lado empezó a inclinarse hacia el otro lado, entonces cuando empezó a descender el bote nuestro, chocó con el mismo barco y se volteó. Y nos quedamos semicolgados y fue el primer caos. Correcto, o sea que digamos ustedes se cayeron no del buque sino del bote salvavidas. Dentro del buque primero y después volvimos al barco. Y ahí en el barco ya nos quedamos sin bote y la gente se aglomeraba porque muchos botes no podían bajar. Claro. Entonces decidimos ir hacia el lado que se estaba inclinando porque ese lado se aproximaba más al mar y podías tener más cercanía al mar para saltar, ¿no? Pero señor, lo que nos cuenta, señor, es como si fuera una película, ¿no es cierto? Efectivamente. ¿Y qué hizo en ese momento, cuando de pronto ya no habían botes de rescate? Había que tomar decisiones. Entonces, según la gente que dirigía en italiano, porque había más italianos y hablaban más en italiano, que hagan una fila, vamos a ir a proa, o sea, a la cola del barco, y por ahí vamos a tratar de alcanzar, porque hay unas lanchas que nos van a venir a rescatar. Entonces la gente hizo la cola y todos llegamos hacia el otro lado, por lo menos yo estuve cerca de los primeros, dentro de los 50 primeros, y cuando veíamos las lanchas estaban a unos 100 metros, que se veía una luz que parecía que venía, pero no venía. Entonces la presión de la gente hizo de que como quien dice, ya, porque el agua seguía subiendo. Entonces, como estaba yo cerca a la baranda la presión de la gente nos empujó a los primeros 25 y caímos. Y no nos quedó más de empezar a nadar. Como estábamos juntos, empezamos a nadar y pensando primero en alcanzar ese bote, pero cuando estuvimos en el agua, tuvimos la presión como el barco se está hundiendo, hay una cresta de ola que te empieza a jalar y querer llegar a la cresta, a la cabeza para recién estar en mar abierto y buscar lo que queríamos. Cerca de 40 minutos que ustedes estuvieron en el barco. 40 minutos. Además, todo esto era de noche. Todo estaba en penumbra. ¿Y la temperatura del mar? Ajá, muy helada. Si la temperatura del ambiente en Giglio estaba en -2 grados, el mar debería estar otros -1 grado más siquiera, ¿no? Claro que el agua debería estar en unos 16, que uno supone, porque con menos grados ya nos hubiéramos muerto. Claro, y ustedes entonces, los tres juntos intentaron nadar, pero nos hablaba usted de la poca resistencia de su esposa. Además que estaba herida, ¿no? Ella, no, todavía no estaba herida, pero estaba cansada, ya no podía. Entonces, mi hija le jalaba porque ella ya soltó la mochila que llevaba y empezó a jalarle del salvavidas, pero los tres juntos, yo iba adelante gritando y animándola para que no se desanime y que sí vamos a poder, y ya cuando llegamos y avistamos la lancha que se empezó a aproximar, nos agarramos de esa lancha, unas sogas nos tiraron, pero no podían izarnos, y después a la única que pudimos levantarla y que la subieran arriba era mi hija. Y ya un poco más tranquilo, yo solo con mi esposa agarrados de abajo, nos arrastró la lancha hasta más allá, donde ya encontró otra embarcación, que había una escalera, y ahí fue ya, yo me solté del barco, nadé un par de minutos para llegar a la otra lancha, y ahí sí yo subí por mis propios medios, y ya al final en la grada me botaron también a la lancha, pero todavía tenía fuerza, en cambio mi esposa ya no tenía. ¿Y cómo la subieron a ella? Ella también, o sea, le tiraron una boya
ella se agarró de la boya y le jalaron hasta el filo y de ahí la izaron y después el momento de soltarla a la lancha, ahí es donde se hizo daño porque era una lancha pescadora y no era una lancha para rescate, ¿no? Pero, y se digamos, golpearon.